Sean bienvenidos al podcast Descamisado, el podcast que analiza la historia y la realidad desde una mirada peronista. De buenas noticias, solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás, tarde otra vez, mi amor. En este primer encuentro hablaremos sobre lo que fue la Guerra del Paraguay y su implicancia geopolítica. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast que damos a denominar el podcast Descamisados. Mi nombre es Javier. Y yo soy Agustín. Ambos somos militantes de Descamisados La Matanza y bueno, surgió esta idea charlando con los compañeros y compañeras de territorio, armar un podcast que tiene la intención de una intención particular. Creo que es una propuesta muy copada, que va a ser divertida para escuchar y obviamente para realizar, que va a buscar recuperar ciertos acontecimientos históricos de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica, viendo sus implicancias en el presente, ¿no? La idea de este podcast, de cierta forma, es hablar sobre un hecho, un proceso, un momento histórico de nuestra historia reciente, de nuestra historia de estos últimos siglos, que tienen su, consecuencia en nuestro presente, ¿no? ¿Y de qué vamos a estar hablando en este primer encuentro, en este encuentro inaugural? Bueno, en esta primera edición vamos a hablar de lo que fue la fatídica y nefasta Guerra del Paraguay, las consecuencias de la misma para este país hermano y para toda la región latinoamericana, y veremos cómo esa guerra llevó a la destrucción de un país próspero, como lo era el Paraguay en mitad del siglo XIX, y pasó a ser uno de los países más pobres en la actualidad, desde aquel entonces. Y con gran parte de su población teniendo que migrar a otros lugares, buscando una mejor suerte y un mejor estilo de vida, y uno de esos países que eligieron los paraguayos y paraguayas para buscar un futuro fue en la Argentina, así que nos vamos a centrar principalmente en la inmigración paraguaya en nuestro país y en nuestro partido La Matanza. ¿Qué te parece, Javi? Buenísimo, me encanta la propuesta. Está buenísimo esto de recuperar un hecho histórico como excusa, digamos, para entender el contexto en el que y el momento histórico en el que nos toca a nosotros vivir y militar también, ¿no? Porque en nuestro territorio, en el partido La Matanza, conocemos un montón de descendientes o mismo paraguayos llegaron hace poco a nuestro país, y tenemos que entender por qué el país vecino, el país hermano, es uno de los países más pobres, como vos dijiste, que no siempre lo fue así, ¿no? ¿Te parece si empezamos un poco repasando qué fue esta Guerra del Paraguay? Dale. Para comenzar, tenemos que decir que la Guerra del Paraguay puede ser mencionada y se conoce históricamente de diferentes maneras, ¿no? Se puede también llamar Guerra de la Triple Alianza porque involucró una alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay. También se puede llamar la Guerra de la Triple Infamia, ¿no? Alberdi, nuestro constitucionalista más importante, decía que era una infamia la guerra que se estaba llevando adelante. También los guaraníes, los paraguayos la van a conocer como la Gran Guerra. Algunos historiadores y filósofos como Juan Pablo Feynman la van a llamar el genocidio del pueblo paraguayo, y ahora vamos a ver por qué. Pero en definitiva fue un conflicto bélico que se sucedió entre el 1864 y el 1870. Un poquito después de la mitad del siglo XIX, y que realmente significó una reconfiguración del mapa geopolítico
América del Sur y una reconfiguración del mapa tanto de Argentina como Brasil y Paraguay. Además, para el Paraguay representó su completa destrucción, su completa aniquilación. Ahora vamos a ver por qué, pero podemos empezar diciendo que este conflicto se inserta en lo que fue y en todo el siglo XIX de nuestra historia, de la historia argentina, el conflicto entre dos propuestas y dos proyectos de país enemistados y contrapuestos, que eran los proyectos unitarios y federal. Conflictos que comenzaron aproximadamente con la Revolución de Mayo. Sí, son conflictos que no empezaron en el 1860, sino que venían arrastrándose desde la Revolución de Mayo, con ya las internas del primer Cabildo Abierto, o sobre la sanción de la Constitución luego de la Declaración de la Independencia. Recordemos que nuestro país declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ni tenía nombre nuestro país cuando se declara la independencia, menos tenía una constitución, y justamente uno de los grandes conflictos y uno de los grandes dilemas que atravesó todo nuestro siglo XIX, podemos decir hasta 1880, cuando se consolida el proyecto liberal de la mano de Roca, fue este conflicto entre dos proyectos de país diferentes. Uno más liberal, podríamos decir, justamente de la mano de los unitarios, que hablaba de una economía extranjerizada o proponía una economía en consonancia con los intereses del viejo continente, y un proyecto más nacionalista que estaba encauzado por propuestas de los federales, de los caudillos del interior, que propiciaba y que buscaba una economía más local y una defensa de los productos autóctonos. No vamos a entrar en detalle en esta disputa, pero sí podemos decir que la Guerra del Paraguay representó un capítulo más en este gran libro que se llama Guerras Civiles en Argentina. José María Rosa, un historiador, dirá que los federales entendieron que en los esteros del Paraguay se jugaba su destino como proyecto político, y no obstante el empecinamiento de Mitre de mostrar la guerra como un asunto nacional, fue enormemente repudiada en el interior del país. Pero antes de empezar a ver cómo comenzó esta guerra y cuáles fueron las excusas y responsabilidades que se asignaron a los beligerantes, podemos decir que el Paraguay era un país pujante, era una economía de desarrollo, era una economía en punta, y podemos decir que era hasta el país más desarrollado de Latinoamérica, ¿no? Era un país que contaba en su territorio con industrias metalúrgicas, con astilleros que levantaban y construían barcos a vapor, que tenía industrias armamentísticas nacionales, que tenía líneas de ferrocarriles y líneas telegráficas nacionales. El telégrafo que había llegado a nuestro país con el gobierno de Sarmiento en el 68, como una innovación traída por capitales extranjeros, en Paraguay ya existía hace varios años, digamos, ¿no? Y era de origen nacional. El Estado había levantado esas líneas telegráficas, lo mismo que los astilleros y las industrias. El Estado paraguayo era el dueño de todas las tierras cosechables, las cuales se le cedía a los campesinos según las necesidades de su pueblo. Entonces, era un Estado bastante apoyado por su pueblo, era muy querido el gobierno de Francisco y su padre Carlos Solano López, la dinastía López. Había hecho un montón por su país, las tierras eran comunales, no existían esos latifundistas que juntaban riqueza a cuatro manos, que tenían más intereses internacionales que locales, sino que el Estado era el ordenador de esa economía, ¿no? Sumado a todo esto que estamos diciendo, el Paraguay tenía una de las educaciones y uno de los sistemas educativos más desarrollados del continente. El nivel primario y medio en Paraguay era el más pujante. Existían hasta escuelas normales donde se formaban los maestros y maestras de esa tierra, que, para tener una comparación, recién empezaron a existir en nuestro país, justamente también de vuelta con el gobierno de Sarmiento en el 70, con la primera creación de la escuela normal en Paraná, y sin embargo en Paraguay ya existían hace varios años, ¿no? Tenemos que destacar que la mayoría de los ciudadanos paraguayos, para mitad del siglo XIX, ya sabía leer y escribir.
para esa época. Incluso en Argentina, hasta entrado el siglo XX, gran parte de la población seguía siendo analfabeta o semianalfabeta, ¿no? Estamos hablando que el Paraguay tenía un proyecto alfabetizador y de formación educativa modelo te diría que en todo el mundo hispano. Económicamente competía con países del viejo continente, Paraguay, para mí, en muchos, no te diría en todos los rubros, pero había muchos rubros donde era una avanzada tal que podía llegar a competir con productos del extranjero, y del extranjero me estoy refiriendo a productos de Inglaterra, y además había algo muy Interesante, sí. porque Paraguay en esta época del desarrollo naval y los grandes viajes en barco, sobre todo para el desarrollo del comercio, Paraguay no era un país con salida al Atlántico, pero se ve que estos ríos que cruzan el Paraguay, que son los afluentes para llegar al Atlántico, eran una vía importantísima para que el Paraguay pudiera comerciar. Y por eso este desarrollo de los astilleros que bien nombraste vos, también tenían una vía... Sí, era muy importante. Que era el río Paraguay, que si desciende, llega hasta el Paraná y posteriormente hasta lo que es la Cuenca del Plata. Así que el Paraguay tenía desarrollo de astilleros, de los ferrocarriles, que también a la Argentina llegaron mucho tiempo después, un proyecto alfabetizador y educativo modelo. ¿Y cómo sigue, Javi, esta historia? Paraguay, y esto creo que te va a interesar, no tenía deuda externa, ¿no? Nosotros, digamos, más que nadie, nosotros como argentinos sabemos el flagelo que es la deuda externa, ¿no? Sí, la verdad que todavía estamos pagando lo que fue la fiesta macrista de estos 4 años, pero previo a lo que fue la fiesta macrista, la deuda externa que comenzó con Martínez de Hoz, que se incrementó en los 90 y que terminó de pagar la reestructuración de Néstor Kirchner, la verdad que la deuda externa somete a los pueblos latinoamericanos y sobre todo al argentino a gran escala. Tal cual. Un indicador de la soberanía económica justamente y la soberanía política del Paraguay de mitad del siglo XIX era no poseer ninguna deuda con ningún país, mientras que todos sus coterráneos, todos sus hermanos latinoamericanos, como en el caso de Argentina y en el caso de Mitre, la deuda con los bancos ingleses llegaban a niveles exorbitantes que nada, sometían el gran Bernardino Rivadavia, ¿no? Que endeudó al país por 100 años. Sí. No llegó ni la mitad de ese préstamo de los bancos ingleses y que también, vale la pena decirlo, terminó de pagar Juan Domingo Perón 100 años después. ¿Te parece después en un próximo podcast hablar sobre la historia de la deuda externa de Argentina? Me parece que es un tema que podría empezar sí. Buenísimo, lo dejamos para un próximo podcast porque podríamos hablar todo el día. Bueno, Paraguay no tenía deuda externa, ¿no? Voy a citar a Alberdi acá y me parece muy esclarecedor las palabras de Alberdi para entender qué era este país. Esta Suiza latinoamericana, como muchos historiadores contemporáneos y muchos pensadores contemporáneos decían. Cito a Alberdi. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblema las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc., los nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino querían conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. Lo que está diciendo Alberdi es que los combatientes del bando aliado conformado por Argentina, Brasil y Uruguay van a llevar, porque vamos a ver cuál era la excusa que tenían los aliados para invadir el Paraguay, van a llevar, entre comillas, estoy poniéndome comillas, es un podcast, no se ve, pero estoy haciendo comillas con mis dedos, van a llevar la civilización, comillas, ¿no? Repito, a un país, comillas, bárbaro, cuando en realidad ese país bárbaro era el más avanzado económicamente del continente. La guerra representó, como dijimos al principio, un genocidio
¿no? Se calcula que entre el 60 y el 80% de la población paraguaya murió en ese combate. Si bien los datos son muy estimativos y aproximados porque no había censos exactos que marcara el índice demográfico de la época, se calcula que había 1.300.000 habitantes antes de comenzar la guerra y solo quedaron 150.000 terminada la guerra. Increíble, increíble el aniquilamiento poblacional, ¿no? Fue una catástrofe demográfica, ¿no? Ni la peste negra generó tanta crisis demográfica en un territorio como fue la guerra del Paraguay, el genocidio paraguayo sobre el pueblo paraguayo. Al punto tal que vos me contabas mientras los preparamos, ¿qué pasó con la población masculina? Se redujo la población masculina no tengo el porcentaje, ¿vos lo tenés, Javi? No lo tengo, pero hay estimaciones hay estimaciones que decían que, por ejemplo, había un hombre cada 9 mujeres. Eso es lo que se dice. Increíble. Además de la destrucción de la población masculina, que dejaron con vida solo a los niños menores de 9 años, porque a los mayores de esa edad ya los mandaban a combatir. Tal cual. Y vos me habías contado también en el caso de una batalla de Acosta Ñu, se llamaba, que sucedió el 16 de agosto. ¿Qué representa esa fecha? Sí, esa fecha representa el Día del Niño en Paraguay, justamente por la masacre de tantos niños que mayores de 9 años tuvieron que ir a combatir contra ejércitos que representaban a las principales potencias de Latinoamérica y que respondían incluso a intereses extranjeros. Hoy en día lo veríamos como una verdadera locura y una infamia absoluta. Bueno, fue una infamia, ¿no? Mandar un ejército contra, efectivamente, un ejército de niños, porque eran niños. Las imágenes de los soldaditos de 10, 11, 12, 13 años empuñando palos, porque ni fusiles tenían a esta altura de la guerra en Acosta Ñu, son de una violencia y de un ensañamiento sobre el pueblo paraguayo que marca un poco que fue este genocidio sobre el pueblo paraguayo que lo destruyó totalmente. Pero además de destruirlo demográficamente, destruyó su economía, toda esta industria que nosotros estamos hablando, que la mencionamos rápidamente, que nos podríamos detener en detalles, pero no es idea de este podcast focalizarnos solo en la historia. Quedó totalmente destruida, el territorio paraguayo se vio reducido a la mitad, se perdieron aproximadamente en esta guerra, Paraguay perdió aproximadamente en esta guerra 334.000 kilómetros cuadrados, que si tuviéramos que compararlo con el territorio de La Matanza sería 1000 veces La Matanza. O sea, perdió lo que hoy es actualmente Formosa, que es Argentina, antes era el Paraguay, perdió gran parte de Misiones, perdió gran parte de Corrientes, perdió todo lo que es la parte del Mato Grosso do Sul de Brasil. Nada, Paraguay fue desguazada territorialmente, fue aniquilada demográficamente, y fue sometida económicamente a intereses extranjeros. Fue realmente una guerra total. Julia Rosenberg, la historiadora, va a decir fue una guerra total, o sea, porque involucró todos los aspectos de la nación paraguaya, hasta su cultura, ¿no? Se prohibió el guaraní una vez terminada la guerra en 1870. ¿Cuál fue la justificación? ¿Cuál fue la excusa que encontraron los contemporáneos y que luego la historia va a hablar en sus libros, en sus manuales de historia, para que se lleve adelante tal masacre, tal aniquilamiento, tal destrucción? Vamos a marcar 3 líneas historiográficas, por lo menos 3, que son la liberal, la revisionista y una más contemporánea que es más geopolítica. La línea liberal, que es la contemporánea al enfrentamiento, va a decir que supuestamente se buscaba derrotar y poner fin a un gobierno tiránico que llevaba adelante el presidente Francisco Solano López, donde la guerra significa darle la libertad a ese pueblo paraguayo sometido a un dictador. Y no era tan así, ¿no? Y sí era un caudillo. ¿Y cuál era la importancia de los caudillos en nuestro continente,
A ver, esta virada liberal que atenta contra el caudillismo, o que repudia el caudillismo porque ellos proponen una mirada desde las instituciones o desde el funcionamiento de las instituciones, que en realidad es un pensamiento y una forma exportada desde Europa y desde los Estados Unidos, porque podríamos decir que el caudillismo quizás sea la forma autóctona de gobierno que adoptó la región latinoamericana desde el siglo XIX aproximadamente. Es recurrente en la literatura liberal y en sus ideas el ataque a caudillos como Juan Manuel de Rosas, como Horacio Quiroga, como Güemes, Peñalosa. Podemos nombrar no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, y no solo caudillos federales, o populares o de izquierda, sino que podemos nombrar hasta los peores caudillos, porque lógicamente, como les estaba diciendo, el caudillo es una forma de gobierno autóctona. Sí, es una forma de organización. Claro, de organización política y de representación política, porque hay un pueblo que se siente encarnado en la figura de ese caudillo o de ese líder, ¿no? Hoy en día, en el siglo XX y XXI, le podemos decir líder, y lo vimos con los presidentes latinoamericanos y esos líderes políticos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Tal cual, el caudillismo, que era muy apoyado en el siglo XIX, también, como decís vos, Agus, contemporáneamente, pero capaz con una reconfiguración más institucionalizada, porque estos caudillos contemporáneos son elegidos democráticamente, tienen representación institucional, etcétera. En el siglo XIX eran también apoyados por su pueblo. Solano López era un gran estadista, el padre Carlos había sido un gran estadista que había levantado el pueblo paraguayo económicamente. Se había llegado a ser una potencia económica a nivel mundial, como dijimos recién. Mitre era muy fanático, curiosamente, ¿no? Mitre se carteaba con Francisco Solano López previo a la guerra y lo elogiaba su administración y lo comparaba con los reyes más prósperos de Europa, como por ejemplo el rey de Bélgica, ¿no? Es curioso. Sarmiento, representando a esa élite ilustrada, liberal, que no podía concebir a un caudillo gobernando una nación, va a decir: Paraguay era una oscura y misteriosa China americana, era una nación bárbara, ciegamente obediente a la voluntad de Solano López y su disciplina del terror hereditario, quien habría sido déspota y demagogo. Entonces, de esa manera, para Sarmiento, sigo citando, la guerra se justificaría por la necesidad de vengar agravios de un tirano atrabiliario. Yo me pregunto igual, ¿no? Agus, uno de los participantes de esta guerra fue Argentina, el otro, ¿quiénes fueron los otros? Y la Triple Alianza estaba conformada por el Imperio del Brasil, sí, y por la Banda Oriental, lo que actualmente y el Brasil, es yo te hago una pregunta, el Brasil, ¿cuándo abolió la esclavitud en su país? Hacia finales del siglo XIX, si no me equivoco. En 1888 abolió la esclavitud. Entonces, si Sarmiento se ofendía tanto con esta disciplina del terror y esta tiranía, ¿no? ¿Qué hacía al lado combatiendo de los brasileros, que la mayoría de sus tropas era conformada por esclavos que habían sido llevados prometiéndoles la libertad y parte del territorio conquistado? Nada. Esta lectura no tiene ningún tipo de defensa, carece de papeles, diríamos hoy en día. Entonces, ¿qué hizo la historiografía liberal con esta guerra? La historiografía mitrista, le dejó un cuadradito muy chiquito en un costado de un manual de historia santillana. En algunos manuales ni aparece directamente la guerra del Paraguay, y aquí no pasó nada, aquí no matamos a más de un 80% de una población de una nación independiente, aquí no invadimos un territorio, aquí no desguazamos un país, aquí nadie vio nada, ¿no? Esto... Lógicamente, ¿por qué, Javi? Porque la historiografía, vos bien lo dijiste, en este país es mitrista. Y uno de los artífices de esta guerra y de este genocidio al pueblo paraguayo fue ni más ni menos que Bartolomé Mitre. Tal cual.
Tal cual. Bueno, pero hay otras lecturas historiográficas que también marcamos al principio, que son las revisionistas, que están más en sintonía con una lectura peronista o una izquierda nacional, que puede ser expresada en escritores como José María Rosa, Abelardo Ramos, que hablan de otra tesis, que es la injerencia inglesa en las... en el continente latinoamericano, y esta injerencia inglesa va a hacer que los países coloniales, que en este caso serían Argentina y Brasil, llevan adelante una guerra fratricida respondiendo, o sea, una guerra entre hermanos respondiendo a este interés comercial que tenía Inglaterra sobre los esteros del Paraguay. Sobre todo, van a decir los autores, luego de la pérdida del mercado de algodón en las colonias esclavistas de Estados Unidos. Recordemos que hacía poco había sucedido la guerra de secesión en Estados Unidos, que había liberado al sur esclavista frente al triunfo del norte, y ahí es cuando Inglaterra pierde esas colonias esclavistas de algodón en el sur de Estados Unidos, y necesitado de nuevas colonias, de nuevos productores de algodón, va a buscar en el Paraguay convertirlo en una colonia más, como ya era Argentina, como ya era Brasil, que respondían económicamente a los intereses del imperio, ¿no? Esta va a ser otra teoría que le asigna toda la responsabilidad de la guerra a la injerencia extranjera. Por una tercera lectura y un poco más conciliadora y también un poco más contemporánea, que podemos relacionarla con historiadores más contemporáneos a nosotros, va a haber una mirada geopolítica, ¿no? Esta mirada geopolítica va a decir que la guerra significó una redefinición de las fronteras geográficas que estaban en constante disputa desde la Revolución Independentista, ¿no? Esto es lo que va a decir rápidamente estas tesis, de que la guerra se encuentra dentro de este contexto de definición de las fronteras, de definición de los territorios, de definición de los límites geográficos, frente a un Brasil imperialista. Recordemos que Brasil era un imperio, ¿no? Comandado por Pedro II. Argentina también necesitaba expandirse y aniquilar a este Paraguay, que podía ser una defensa de los proyectos federales. Claramente era una mirada desde el gobierno de Mitre. Mitre necesitaba terminar con el Paraguay porque era un bastión de defensa federal. Y entonces se lee a esta guerra dentro de un marco geopolítico, un marco más general, un marco más amplio. Yo particularmente, Agus, no sé, ahora vos me dirás tu opinión, yo coincido con estas últimas dos lecturas. Obviamente la liberal la descarto de cuajo, no existe eso de la cruzada libertaria contra la barbarie. Paraguay no era una barbarie, pero también sí responsabilizo y entiendo la injerencia británica en gobernar las economías de la región, estos nuevos países nacientes, pero también entiendo una nueva reconfiguración de fuerzas, ¿no? Había unas fuerzas en disputas en nuestro país y en el continente entre dos proyectos políticos diferentes, ¿no? Que podíamos entender como federales y unitarios, como ya dijimos. En cada país esos conflictos se reconfiguraban de manera distinta, con diferentes nombres. En Uruguay, por ejemplo, blancos y colorados. Y esos dos modelos en disputa, estaban justamente, como decimos, en conflicto. Y esta guerra se inserta entre conflicto. Igualmente no se entiende el ensañamiento de los aliados contra el pueblo paraguayo. Sí, yo coincido con vos, con las dos visiones que mencionás, pero no dejo de lado esa visión liberal como para poder encontrarle un justificativo desde el lado del pensamiento liberal, que siempre están buscando como una especie de enemigo interno, ¿no? Esta búsqueda de enemigo interno y de justificación de masacres que siempre, por lo que vemos, tienen una línea histórica, y no la dejaría de lado esa visión, ¿no? Como que yo metería en una licuadora las tres visiones. Sigue vigente, digamos, ¿no? Como vos decís, sigue vigente esa lectura civilizadora
los liberales, ¿no? Esta Sí, esa acusación, ¿no? de barbarie a todo lo que a ellos simplemente no les gusta o que no comparte sus valores por el buen gusto o esos valores medio pacatos que tiene extranjerizados, la derecha, los liberales, claro. Pero también es notoria la injerencia de Gran Bretaña en los intereses de Latinoamérica y sobre todo, más que de los intereses de Latinoamérica, de los recursos naturales que tenía Latinoamérica, ¿no? Como una forma de buscar nuevos negocios. Es lógicamente mercados de carne, de algodón, de lana. Y con esta visión geopolítica, lógicamente hay una visión geopolítica en una conformación territorial de los estados nacionales, en donde claramente al Paraguay lo disgregaron, como vos mencionaste, le sacaron el Mato Grosso, Argentina se quedó con parte de Misiones, con parte de Formosa, ¿no? Hay también un desguace, ¿no? Esto claro, de repartirse fue realmente una guerra colonial, ¿no? Vamos a decirlo sin mucho tapujo en la lengua. Argentina participó de una guerra colonial, participó de un desguace de un país hermano, participó y fue parte, digamos, ideólogo, ¿no? De esta triple alianza contra el país limítrofe de Paraguay que hasta el día de hoy no se pudo recuperar a US, no pudo, digamos, sobrellevar este derrotero que fue esta guerra, que terminó el 1 de mayo, que podríamos ingresar en las minideces de lo que significó los conflictos, podríamos mencionar lo que fue la masacre de Curupaytí, podríamos mencionar lo que fue el pacto secreto firmado entre Argentina, Brasil y el Uruguay. Podríamos hablar de los 80.000 soldados que participaron heroicamente del pueblo paraguayo contra los soldados argentinos engrilletados. No me sale la palabra, ya la estuve practicando varias veces antes de este podcast. Engrilletados, que tenían grilletes, ¿no? Esto de que los soldados argentinos iban con grilletes al frente de batalla porque no querían masacrar, no querían luchar contra una nación vecina y un proyecto de país que ellos entendían que era más progresista que el porteñocentrismo mitrista, ¿no? Podríamos hablar de todo eso, sin embargo sentimos que se nos va a hacer largo, pero sí tenemos que decir que el Paraguay hasta el día de hoy no se puede recuperar y nunca volvió a ser esa economía pujante que lo fue antes de la guerra, nunca volvió a ser esa Suiza, digamos, latinoamericana, como decíamos que muchos historiadores lo llamaron. Todos lados le entraron al Paraguay, reduciendo su población, aniquilando a la población masculina, destruyendo su industria, su desarrollo económico y quitándole gran parte del territorio. O sea, fue una destrucción total y absoluta de una nación próspera, sometida a esa barbarie, que estaría bueno que por estos años nos preguntemos cuál es la barbarie, ¿no? La que criticaban los liberales o la que dejaron los liberales. Tal cual. Y para colmo me habías contado que más adelante sucedió otro conflicto bélico en el Paraguay. Sí, en el Paraguay siglo XX, en 1932 más específicamente, sucedió la Guerra del Chaco, que fue una guerra con Bolivia, también muy sangrienta y absurda, en la que se enfrentaron más que Bolivia y Paraguay, que fueron los que le pusieron el cuerpo a un conflicto de intereses entre petroleras multinacionales, por un lado la Standard Oil, firma norteamericana a la que respondía el gobierno boliviano, y por otro lado la Shell, firma inglesa y holandesa, a la que respondía una élite oligárquica que gobernaba el Paraguay, sobre todo a intereses británicos,
y que fue también, el Paraguay combatió con lo que tenía, termina ganando Paraguay esta guerra, lógicamente, como les decía, una guerra absurda, porque se mataron supuestamente por petróleo que no había en la zona. Paraguay gana la guerra y esos supuestos pozos petroleros quedan en manos de la Shell, o sea, Paraguay no obtiene ningún rédito. No explota los recursos, digamos, o sea, fue una guerra casi entre empresas que utilizaron a poblaciones nacionales Claro, y a la poca población paraguaya que quedaba, claro. Tuvo que ir a matarse nuevamente a una guerra con un país limítrofe, en la que entre Paraguay y Bolivia quedan difusos esos límites. Tal cual. Porque sí, mismo entre Paraguay y Formosa quedan difusos los límites. Entre Paraguay y Corrientes. Pensemos en el guaraní como idioma, se habla por igual tanto en Asunción como en Formosa, tanto en Asunción como en... Hoy en día los límites en nuestro norte, y festejamos y alentamos eso, son límites... meramente de mapas que casi que no tienen sentido, digamos, ¿no? Nosotros desde nuestra visión proponemos y alentamos una patria grande. Y con respecto a esto de proponer una patria grande, me recuerda a los diferentes gobiernos peronistas que a lo largo de la historia trataron de recomponer estas relaciones, como por ejemplo el caso de Perón, que el 14 de agosto hace una devolución de los trofeos de guerra robados al Paraguay. También me recuerda a el 14 de agosto también, pero de 2014, o sea, 60 años después de la devolución de los trofeos de guerra por parte de Perón. Cristina devuelve parte del mobiliario de Solano López, que había sido saqueado de su residencia personal, al entonces presidente del Paraguay, y dice en esa devolución: nadie se equivoca cuando vino aquí a destituir el Paraguay, porque nuestro país en algún momento de la historia fue conducido por autoridades que eran manejadas de afuera. Ahí Cristina claramente se para desde una mirada histórica revisionista y dice: nuestro país fue comandado por injerencia extranjera. Y en parte tiene razón, yo coincido totalmente con ella, de que Mitre respondía a los intereses británicos. Además, Cristina va a designar el nombre de un regimiento del ejército nuestro como Mariscal Francisco Solano López, y el diario La Nación saca una editorial cuando Cristina hace eso, diciendo que era intolerable que Argentina tuviera como nombre de un regimiento del ejército a un dictador que había invadido nuestro país, y lo comparaba como si Polonia tuviera el nombre de Hitler en alguno de sus regimientos militares. Nada, el nivel de pedo biónico que tiene La Nación en sus editoriales anónimas, y no podemos negar que La Nación es un bastión ideológico de la derecha bastante congruente, digamos, ¿no? 100 años educando a la derecha. Lo que hizo Cristina, que también es muy valioso para la hermandad latinoamericana, que convocó 74 años después de finalizada esta guerra del Chaco, al presidente Lugo de Paraguay y al presidente Evo Morales de Bolivia, para firmar en Buenos Aires el acuerdo definitivo de límites territoriales que había quedado inconcluso desde aquella época. O sea, imagínate el grado de desastre que dejó la guerra del Chaco, que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para qué lado era Paraguay y para qué lado era Bolivia. Claro. Tuvo que venir Cristina en una línea clara de hermandad y de unión latinoamericana, encabezada por Néstor Kirchner con la UNASUR, pero algo más que la definición de límites, un tratado de paz y amistad entre Bolivia y Paraguay. Bueno, podemos decir que de historia acá trabajamos un montón, ¿no? ¿Por qué no vamos ahora a lo que es la inmigración paraguaya, que es otro de los temas que nos convoca este podcast? ¿Qué te parece? Perfecto. La paraguaya, la colectividad paraguaya, vamos a ponerle nombre más que inmigración, colectividad paraguaya, es la principal comunidad extranjera en la Argentina. Desde ahí comenzamos. Según el Censo Nacional de 2010, que ya quedó un poquito viejito, me parece, tristemente recordado por ser el mismo día de la muerte de Néstor Kirchner,
arrojó que había 550.713 personas provenientes del Paraguay en Argentina y que con sus descendientes alcanzan los 2 millones de paraguayos y descendientes de paraguayos en este territorio. De toda esa población paraguaya, el 60% se encuentra en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Sí. La Matanza, junto con otros partidos, como por ejemplo Esteban Echeverría, Quilmes, entre otros, representan la mayor población paraguaya en lo que es el conurbano. Pero vamos con el caso de La Matanza, porque hay una gran cantidad, que más o menos ese censo arrojó 77.000 personas, pero como te decía, quedó viejo el censo, claro, hace 10 años. Lo que se estima que al día de hoy hay 100.000 paraguayos residiendo en lo que es el territorio de La Matanza, lo que representa casi un 50% de la población extranjera en este partido. La mayoría de los hombres, según lo que arrojó este censo, trabajan en la construcción, y la de las mujeres trabaja en lo que es el empleo doméstico dignificado por Néstor Kirchner, ¿no? Sí, tal cual. Y si querés podemos hacer una historiografía de lo que es la inmigración paraguaya A ver, me interesa. Bueno, el mayor porcentaje de migración paraguaya hacia Argentina se produjo durante los gobiernos peronistas, ¿no? Primer gobierno y segundo gobierno, se produjo el mayor flujo migratorio del Paraguay hacia la Argentina, que eran más que nada trabajadores golondrinas. O sea, a partir del primer gobierno de Perón empiezan a llegar los paraguayos que se instalaron primeramente en las chacras, ¿no? Eran trabajadores más rurales, y luego con el auge de las construcciones pasaron a no solo trabajar en lo urbanístico, sino a vivir, ¿no? A habitar y a poblar lo que conocemos hoy en día como el conurbano bonaerense y el conurbano de las grandes urbes. Tal cual, o sea, formaron parte tanto de la construcción como del hábitat de esas grandes urbanizaciones. Y hay otro dato que quiero nombrar, que desde los registros de migraciones, los números más bajos de radicación paraguaya en Argentina, ¿sabés cuándo se dio? Mira, me imagino, pero decilo vos, porque... A partir de 2015 se produjo una baja pronunciada, muy pronunciada, de la radicación de paraguayos en la Argentina. O sea, ¿qué significa radicación? Que no viven acá. Claro. O sea, no solo dejaron de venir los paraguayos, sino que muchos decidieron volver a su tierra natal. Sí, golpeado por esta crisis económica que nos afectó a todos y todas, ¿no? Esta crisis macrista que terminó destruyendo todo tipo de empleo, ya sea registrado o no registrado, también afectó a las comunidades inmigratorias. La paraguaya no es ajena, ¿no? Tengamos en cuenta que es una comunidad que se destaca por su laboriosidad, y claramente es gran afectada por esta política de desguace macrista, ¿no? Tal cual, como decís vos. Sí, totalmente. También algo que afectó la crisis macrista y el gobierno de Mauricio Macri en particular fueron los clubes de barrio y las instituciones barriales. Y podríamos nombrar que en La Matanza la comunidad paraguaya es muy organizada y tiene sus instituciones para la representación de sus tradiciones, de sus valores, de sus costumbres, y una que podemos nombrar en particular es el Club Deportivo Paraguayo, que tiene los terrenos en González Catán, en Villa Escaso, que juega en los torneos de AFA, actualmente milita en lo que es la Primera D. Che, y puede ser que tengamos las declaraciones de un integrante del Club Deportivo Paraguayo. Así es, tenemos
una entrevista con Jorge Benítez, ex jugador del Deportivo Paraguayo, que nos va a estar contando cómo fue el desarrollo de este club, cómo comenzó, sus orígenes y su arraigo con la comunidad paraguaya y con el partido de La Matanza también. Bueno, lo escuchamos, dale. Perfecto. ¿Cómo surge el Deportivo Paraguayo? Mirá, yo en realidad, la cuestión del origen, por lo que yo tengo entendido, bueno, se fundó en 1961. Lo que me dicen los que yo conocí en la década del 80, dirigentes, que eran un grupo de compañeros exiliados de Stroessner, de la dictadura de Paraguay. No tengo muy claro en qué fecha empezó pues fueron varios periodos en Paraguay, pero en principio los paraguayos que se trasladaron a la Argentina fue porque eran exiliados. Los fundadores del club lo anotaron en AFA y en principio, bueno, empezó a competir. Pero el origen era ese, el origen era de los exiliados que eran amantes del fútbol y que tuvieron esa visión de generar un club que los representara y que pudieran estar acá en Argentina. Eso también da la pauta de que la Argentina, con respecto al tema de su constitución, ahí está bien declarado, no hace falta hacer ningún tipo de análisis en cuanto a la posibilidad de la patria grande, ¿no? Que uno siempre habla. Vos fíjate que también está Deportivo Español y Deportivo Italiano. Lo que llama la atención del Deportivo Paraguayo es que tiene muchos residentes, pero pocos que apoyan a la institución. Hinchas. Claro, en realidad cuando hay alguna cuestión, yo recuerdo que había campeonato de los pueblos que se juegan los domingos. Eran multitudinarios, cerca de 6.000, 7.000 personas venían a esos campeonatos. ¿Campeonatos qué? Campeonato de los pueblos, campeonato relámpago, que lo organizaba gente que pertenecía al Deportivo Paraguayo o no tengo la certeza, pero era en el ámbito, había gente involucrada y siempre la pregunta era por qué esa gente no se trasladaba después a los días sábados siguientes a apoyar al equipo en los campeonatos de AFA, ¿no? Claro, la colectividad paraguaya apoyaba a los equipos que representaban al Paraguay en estos campeonatos relámpagos, pero no al equipo que estaba federado. Sí, vos lo escuchás hablar y sí, son todos hinchas, pero no estaba el compromiso societario de acompañar. Siempre se apersonaron una cantidad importante cuando el equipo campeonaba. Cuando el equipo tenía chance, sí, se llenaba las tribunas y ahí demostraba el poderío de convocatoria que podía llegar a tener. Pero nunca se pudo generar ese compromiso con el compatriota paraguayo que pudiera, tener una referencia con el equipo y de manera masiva. Compromiso societario. También tengamos en cuenta de que siempre los equipos grandes del fútbol argentino han llevado, la mayoría de los habitantes se han hecho hinchas de los equipos más grandes. Es muy, muy difícil después ser hincha de un equipo del ascenso. ¿Y en qué cancha jugaba o juega? En la época que estábamos nosotros, en la época que jugaba yo, nunca tuvo cancha oficial, siempre alquiló cancha y jugaba en la cancha de Lugano. En Tapiales, ¿no? En Tapiales, enfrente de la estación. Que hay historias de antes, cuando no existía el celular, en esa época el periodismo deportivo tenía que pasar los goles ahí, iban hasta la estación, cruzaban y buscaban el teléfono público. Sí, para llamar. Hay una anécdota de el conductor más famoso de la televisión argentina, que hubo un partido de 4-3 y se la pasó yendo y viniendo al teléfono y se perdió todos los goles. Se perdió todos los goles y todos los partidos, todo el partido. Jugaba de local en cancha de Lugano, ahora en la actualidad juega en cancha de Liniers y tiene un complejo, un predio de una varias hectáreas, te diría arriba de 5 o 6 hectáreas, acá en González Catán, en el kilómetro 28, en la avenida Federico Russo, entre La Valleja y Alagón, y el final creo que es, me parece, si mal no recuerdo, es Cobo, la última calle. Ahí tiene la posibilidad de construir un proyecto. Yo tuve la suerte de conocer cuando jugaba en la década del 80 al presidente Salomón Santa Cruz,
que en la actualidad es el presidente también. Hubo varios periodos y volvió, y es presidente en la actualidad. Y me contó el tema del proyecto que tienen, bueno, que tiene un costo importante, pero bien encaminado para hacer el estadio acá en González Catán. Y Que eso va a generar, entiendo yo, al tener cancha propia y al estar en un lugar que justamente González Catán no tiene un equipo que lo represente. Yo creo que eso va a ser clave para después generar que tenga más hinchas los días sábados. claro, porque Cuando juegue en local. González Catán muchos son hinchas de la Ferrere Claro. o de Almirante Brown. Y la historia de la Ferrari que se anotó en 1978. ¿Y en qué año jugaste vos en Paraguayo? Yo jugué en Paraguayo en el 86, 87 y algo del 88. O sea, aparte del campeonato que llegaron hasta la final, no formaste parte de ese equipo. Yo formé parte del plantel, pero yo ya me estaba retirando. En realidad tenía 19 años, pero bueno, cosas de la vida, tenía que asumir otra responsabilidad y estaba jugando en el ascenso en la última categoría y no le veía futuro, pero pues yo en realidad estaba jugando acá en el Deportivo de González Catán, y había campeonatos acá que se hacían una especie de liga, y a un chico y a mí nos llevaron a jugar un tipo que venía a buscar el pibe, un tal Capot, nos llevó a jugar a River en el 85-86. Y de ahí de Platense estuve un tiempo, ya era 86-87, y ahí fue cuando me quedaba muy lejos porque tenía que ir a Vicente López, y de ahí íbamos con un vehículo hasta Benavides. Y de González Catán a Benavides me quedaba bastante tramo largo. Sí, y después estábamos por negociar el tema de la pensión, y finalmente por el laburo, yo en esa época laburaba, me era imposible y tomé la decisión de no ir más, que fue un error, porque muchos de los chicos llegaron a primera, que jugaban conmigo. Después ya cuando desistí había pasado una ráfaga de 5 o 6 meses por Argentinos Juniors, y ahí sobre el final unos chicos de acá de González Catán habían empezado a jugar en Paraguayo. Entonces yo tenía 17 años y me fui con ellos. Y jugamos, no sé, 2 o 3 partidos en quinta y automáticamente pasamos a tercera. Y ahí jugamos una temporada y ahí hicimos algunos partidos de ese equipo, que era muy difícil jugar en la primera porque habían armado un equipo para campeonar, que justo perdió el campeonato con el récord del fútbol argentino, que fue Ferrocarril Midland. Si mal no recuerdo, me parece que Sazú atajaba en Midland, un arquero que jugó en la Ferrere y jugó en Colombia. Y el equipo que tenía el Deportivo Paraguayo había jugado Julio César Deli Valdés, el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol panameño, Julio César Deli Valdés. Y cae a jugar con nosotros, justo estábamos en pretemporada en Ezeiza, y el día que viene justo da la casualidad que arman las parejas para correr en Ezeiza, me toca correr con él, entonces genera una empatía, una afinidad. Bueno, me cuenta que tiene un hermano mellizo llamado Jorge, que después vino, después se pasaba a Independiente y se quebró, no pudo jugar, y bueno, la trayectoria de Julio César Deli Valdés es famosísima, ¿no? Te cuento eso de Deli Valdés porque es el jugador más representativo del Deportivo Paraguayo, junto con Héctor Santillán. El Laucha Santillán jugó más o menos. Después creo que veo otro jugador más, Tavio, que jugó en algunos equipos de primera. Sí, jugó en Independiente, sí, y en Racing. Sí, y lo de Santillán es porque salió de la cantera del Paraguayo. O sea, cuando nosotros jugábamos en tercera, él jugaba en quinta. Y bueno, terminó jugando casi una década en Almagro, con un nivel durante, creo que fue en Nacional B, durante 3 años consecutivos el mejor jugador de la liga, Héctor Santillán. Justamente hace unos días estuve hablando con él. Y bueno, esa es la historia del Deportivo Paraguayo, que perdió ese campeonato, y bueno, después finalmente se genera la camada del 91-92 que termina saliendo campeón. Que ahora estoy integrando un grupo de estos chicos que tienen mi edad, 50 años. Vos ves la foto de la formación y ves la foto que mandan y pasó el tiempo, ¿no? Y bueno, ese equipo jugaba muy bien al fútbol. De hecho, había ido a jugar contra el Sub-23 de Paraguay, a Paraguay, le pegó un baile jugando Nefa enfrente, etcétera. Está en YouTube ese partido, y jugaba muy bien al fútbol. Y ese equipo, bueno, increíblemente, si mal no recuerdo, estaban cabeza a cabeza con Vitoriano Arena, y en la anteúltima fecha
Paraguayo pierde y Veterano lo pasa por un punto. Y justo daba la casualidad que la última rueda se enfrentaba. O sea, era con un final a pedir para digamos, para los medios, para la hinchada, en el sentido que justo se enfrentaban en la final. Y bueno, Paraguayo perdía 2-1 y ganó 4-2 ese partido. 4-2, 3-2, si mal no recuerdo. Y bueno, y subió a Primera C, que fue el logro más grande que tuvo, y después, bueno... Ya requería profesionalización ahí. Sí, en realidad, a ver, yo te cuento porque yo hace un momento te planteaba el tema de lo que es el fútbol amateur, ¿no? Todos los chicos que jugábamos ahí, todos trabajábamos, porque el fútbol amateur te da para el viático. Y como te decía, este equipo, bueno, nosotros cuando entrenábamos ahí en Crespo Junior, que era totalmente amateur, teníamos el médico, teníamos el preparador físico en los entrenamientos, y entrábamos lunes, martes y jueves. No entrenábamos los viernes porque jugábamos los sábados. O a veces creo que sí, no recuerdo. Ahora, la diferencia que teníamos como para relacionarlo con algo profesional era que cuando vos entrabas al entrenamiento te pesaban en un libro de acta, vos firmabas con el médico, te pesaban en una balanza y luego, después del entrenamiento te volvían a pesar. Entonces marcaba, porque vos, digamos, de acuerdo a la contextura física que tenía que tener un determinado peso. Claro. Eso ya es rozando lo profesional, que no se hacía, pero ya se empezaban a adoptar un registro médico, claro, para tener en cuenta. Y después también el tema de los entrenamientos, ¿no? Mucho entrenamiento con pelota, y se hacían muchas postas. Y uno veía el tema de que había una relación, porque era la calidad de los profesores que tenían. El profesor que tuve yo de educación física, profesor físico de Paraguayo, físico. Sí, el preparador físico de Paraguayo, había venido de Argentinos Juniors con Otto Lograno, que ahí esa era la parte que me olvidaba. Y ¿cómo ves hoy en día, si conoces la realidad de Deportivo Paraguayo con la pandemia o con...? Mirá, en este momento estoy desactualizado, solamente estoy al día con este grupo de WhatsApp de los campeones del 91-92, que bueno, me invitaron a integrar el grupo. Desconozco, lo que sí me dijeron que está como financiado el fútbol, está gerenciado el fútbol del Deportivo Paraguayo, y que en este momento en la actualidad tiene 2.000 hinchas que están pagando la cuota, o sea, que no es menor, sí. Y eso es lo que lo está sosteniendo. Creo que está a mitad de tabla. Esperemos que pueda ser un equipo de campeonato. Yo creo que esto que te decía anteriormente, de que una vez que se genere el estadio González Catán, parece que las cosas van a cambiar, porque va a empezar a ir gente a la cancha, hasta inclusive por una cuestión cultural. Claro. Hasta el que no sea hincha y que esté al barrio, que vea que hay un partido oficial de AFA a 1, 2 cuadras, 5 cuadras de la casa, va a ir. Claro, no solo convocando a la comunidad paraguaya, sino sí, gente del barrio mismo. Y está en el complejo, está relacionado en un barrio que es de los paraguayos. Claro. Entonces, en la periferia de la cancha tenés un importante grupo de la colectividad. Entonces, eso por lógica va a empezar a tener otro sentido. Nosotros esperemos que las cosas cambien y que el equipo tenga lo mismo que hablamos del tema del Deportivo de La Ferrere, ¿no? Relacionándonos por la convocatoria que tiene, que debería estar jugando en otra categoría. Como esas son las cosas del fútbol, ¿viste? Sí, La Ferrere tiene hinchada como para jugar al menos en la B Nacional. Claro, mínimamente en la B Nacional. Gente viene y gente van, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Bueno, buenísima la entrevista que pudiste recuperar de Jorge Benítez. Agus, ¿qué te pareció? Excelente entrevista, excelente testimonio de Jorge, que la verdad muy predispuesto, y es un libro abierto para charlar, no solo de fútbol ni
y también de La Matanza, y es un militante histórico del peronismo, así que la verdad un gusto enorme. Y para destacar de lo que nos comentaba, la importancia social que tienen los clubes de barrio sobre todo, ¿no? Porque nos comentaba él más que nada de la colectividad paraguaya, pero también los terrenos de Deportivo Paraguayo en González Catán, que si llega a prosperar el proyecto de realizar un estadio propio, el arraigo que va a tener con la comunidad de Villa Escaso y de González Catán, que también, valga la redundancia, es un barrio habitado por gran colectividad de paraguayos. Pero la importancia social de los clubes para la transformación barrial, para generar un sentido de pertenencia al barrio y para sacar a muchos pibes de la calle, generando un colchón en las épocas sociales más complicadas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y pienso en otras instituciones que en nuestros barrios también articulan estas temáticas y trabajan con estas temáticas, y pienso en una figura muy importante de nuestra comunidad matancera y de nuestra región oeste, digamos, que fue el padre Bachi, ¿no? Lo traemos a este podcast casi al final como una especie de homenaje, porque lamentablemente ya no está con nosotros. Y en esta especie de homenaje queremos recordar que el padre Bachi también fue un inmigrante paraguayo, digamos, llegó a los 3 años a nuestro país, padre zapatero y madre empleada doméstica, que nacieron en lo que sería colonia de Independencia en Paraguay. Llegaron y se asentaron en el año 71 en lo que es Barrancas de Belgrano, era una villa antes de ser uno de los barrios más ricos de la capital, y con la erradicación de la dictadura en el 78 de ese barrio, con fines políticos, sobre todo la cercanía de la Copa del Mundo, que empezaron a erradicar un montón de barrios cerca de la cancha de River. Bueno, ellos tuvieron que mudarse y llegaron a lo que hoy es Villa Palito. En ese momento existía ya Villa Palito, es una villa que nació en el 62 con el gobierno de Frondizi, pero una villa muy incipiente, era muy nueva, y hoy en día Villa Palito es un ejemplo de superación, es una de las villas que cambió su nombre, pero sin embargo los habitantes de ese lugar la siguen llamando Villa Palito y se llama Barrio Almafuerte, a partir de un proceso de urbanización que comenzó en el 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, apoyándose en las cooperativas que existían en el barrio de Villa Palito, la cooperativa madre de que había nacido en el 2001, y la figura del padre fue una figura muy importante en esta urbanización, en esta lucha por la urbanización del barrio. Se dice, desde que él se convirtió en cura, actuó en beneficio de su comunidad, de su barrio, de sus vecinos y vecinas, y hoy Villa Palito o Barrio Almafuerte, según como lo quiera cada uno nombrar, es un barrio modelo. Entonces queríamos también cerrar este podcast que viene hablando sobre lo que es la historia del Paraguay, sobre lo que es la historia de la inmigración paraguaya en nuestra localidad matancera, haciendo un breve homenaje a una figura tan grande como lo fue el padre Bachi, que lo recordaremos por siempre. Muy interesante la historia del padre Bachi, que lamentablemente perdió la vida a causa de esta pandemia que está causando estragos en toda la sociedad y sobre todo pegó muy duro en los barrios populares. Y otra cosa que quería destacar, ya que destacamos la función de los clubes de barrio como colchón social, la importancia de los curas villeros, sí, y las parroquias de los barrios, que siempre tienen una olla popular, un plato de comida caliente, un techo y un oído para escuchar a los más vulnerables, quizás con problemas de adicciones, con problemas de violencia familiar y otros tipos que generalmente hacen a la cultura del barrio para bien, ¿no? Generando como se dice, le dicen a los curas, le dicen curitas por
por esa labor social de andar poniendo parches en donde generalmente hay huecos del Estado y de otras instituciones también, pero que siempre están para dar una mano a los más necesitados. Así que muy valioso Buenísimo. el homenaje al padre Bachi y a las instituciones sociales y barriales. Perfecto. Bueno, estamos llegando a nuestro final del podcast, un podcast que nos encantó hacerlo. Y para cerrar y en continuidad con lo que vos decís sobre los curas villeros, me gustaría terminar con una cita del padre Bachi, con una frase que él dejó en una entrevista vertida a un medio independiente. Viene a ponerle un moño final a todo esto, ¿no? Y dice así: yo, al igual que Mujica, sé que el evangelio hay que vivirlo desde el pobre. Evidentemente yo no puedo vivir de otra manera. Después yo fui madurando la idea de que yo no opté por los pobres. Estoy con los míos y hacerme cargo de lo que yo siempre sufrí. Era terrible en tu primaria, secundaria, decir vivo en Villa Palí. Y que te digan villero, muerto de hambre, aparte de paraguayo en la adolescencia. Cuando uno va creciendo y va amando su historia, la cosa cambia. Por eso, simplemente soy el padre Bachi. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Esto fue el podcast Descamisado. Banderas rojas, banderas negras, el lienzo blanco en tu corazón. Muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Perfume